Capítulo 16. En nuestro último capítulo habíamos vuelto al mesón del sargento de Waterloo. Un pomposo título para un dueño bastante menos glorioso. En aquel mesón fue donde la pobre Fantina, engañada por las apariencias y mientras encontraba trabajo, dejó en mala hora a su hijita Cosette. Aquella gente no había tenido piedad a la hora de pedir dinero, y tampoco la tenía ahora para aprovecharse de la inocente huérfana. Quizá nos importe conocer algunos detalles más de los dueños del mesón. Thénardier acababa de cumplir los 50 años. Su esposa frisaba en los 40. La señora Thénardier era alta, colorada, fuerte y ágil. Procedía de la raza de esas salvajes colosales que en las ferias levantan grandes piedras con los cabellos. Ella lo hacía todo en la casa. Las camas, los cuartos, la comida, la colada, la lluvia, el buen tiempo, el diablo. Por única criada tenía a Cosette, un ratoncillo al servicio de un elefante. Todo temblaba al sonido de su voz. A no ser por las novelas que había leído y que de cuando en cuando producían el extraño efecto de presentar a aquella gigante bajo el aspecto de una niña melindrosa, jamás se le hubiese ocurrido a nadie decir de ella: es una mujer. Cuando se la oía hablar se decía: es un gendarme. Cuando bebía, es un carretero. Y cuando se la veía pegar a Cosette se decía que era un verdugo. Thénardier era un hombre pequeño, delgado y endeble. Tenía la mirada de una zorra y el aspecto de un letrado. Su coquetería consistía en beber con los trajineros y nadie había podido emborracharle nunca. Fumaba en una pipa muy grande. Llevaba una blusa y debajo una casaca negra muy vieja. Tenía pretensiones de literato y materialista. Por lo demás, era un completo estafador. Así contaba él la historia que nosotros conocemos en su exacta versión. Yo he servido en el ejército de Francia. Allá en los campos de Waterloo, siendo sargento en el 6º de caballería ligera, yo solo contra un escuadrón de húsares de la muerte, cubrí con mi cuerpo a un general gravemente herido. Llevándole a hombros a través de la metralla, conseguí llegar a nuestras líneas sano y salvo. Por eso está a mi puerta un recuerdo de aquellos días, y el nombre de esta casa hace honor a mi pasado. ¿Verdad que suena bien? Mesón del sargento de Waterloo. Este tunante era, según las conveniencias, flamenco en Flandes, francés en París, belga en Bruselas, y con un pie puesto en cada frontera. Ya hemos dicho en qué había consistido su hazaña de Waterloo. Las peripecias y las aventuras eran el elemento de su existencia. Una conciencia rasgada produce una vida descosida. Pertenecía Thénardier a esa variedad de cantineros que corrían los caminos vendiendo a estos, robando a aquellos, detrás de las tropas en marcha, con la idea de agregarse al ejército vencedor a la primera oportunidad. En el mismo año de 1823, Thénardier se hallaba empeñado en unos 1.500 francos de deudas de pago urgente, lo cual le ponía en cierto cuidado. Cualquiera que fuese para con él la injusticia tenaz del destino, era uno de los hombres que mejor comprendía esa cosa que es una virtud en los pueblos bárbaros y una mercancía en los pueblos civilizados: la hospitalidad. Por lo demás, era un gran cazador furtivo y en todas partes se le citaba por su acertada puntería. Algunas veces brotaban en él como relámpagos sus teorías de mesonero que procuraba imbuir en el ánimo de su esposa. El deber del mesonero es vender al primero que viene guisado, reposo, fuego, sábanas sucias, criada, pulgas y sonrisas. Detener a los caminantes, vaciar los bolsillos pequeños y aligerar honradamente los grandes. Acoger con respeto a las familias que viajan, estafar al hombre, desplumar a la mujer. Poner en la cuenta la ventana abierta, la ventana cerrada, el rincón de la chimenea, el sillón, la silla, el taburete, el escabel, el lecho de plumas, el colchón y el haz de paja. Saber cuándo se usa el espejo con la sombra del que se mira en él y reducirlo a tarifa,
y con 1000 diablos hacer que el viajero lo pague todo, hasta las moscas que su perro se come. Este hombre y esta mujer eran la astucia y la rabia hechas matrimonio. Cosette se hallaba entre ellos sufriendo su doble presión, como una criatura que se viese a la vez triturada por una piedra de molino y apretada por unas tenazas. El hombre y la mujer tenían cada uno su modo diferente de martirizarla. Si Cosette se veía golpeada, era cosa de la mujer. Si iba descalza en invierno, era cosa del marido. Cosette barría, fregaba, cargaba con las cosas más pesadas y, enferma y débil, se ocupaba en los trabajos más duros. No había piedad para ella. Tenía un ama feroz y un amo venenoso. El bodegón de Thénardier era como una tela de araña donde Cosette estaba cogida y temblorosa. Era una cosa parecida a la mosca sirviendo a las arañas. Al mesón habían llegado 4 nuevos viajeros. Los pensamientos de Cosette eran tristes, porque aunque no tenía más que 8 años, había padecido tanto que pensaba con las ideas de una persona mayor. ¡Dios santo! ¡Hay nuevos huéspedes! Las jarras y las botellas estarán vacías. Tendré que subir agua a las habitaciones. Sin embargo, la tranquilizaba pensar que en la casa de Thénardier no se bebía demasiada agua. El vino era un remedio preferido contra la sed. No obstante, hubo un momento de angustia para la niña. La mujer de Thénardier levantó la tapa de una cacerola que hervía al fuego. Después tomó un vaso y se acercó a la fuente. Dio vuelta al grifo. Vaya, ya estamos sin agua. De momento me arreglaré con esto. Cosette volvió a su trabajo, pero durante un cuarto de hora el corazón le latía hasta saltarle del pecho. Contaba los minutos que pasaban deseando que, cuanto antes, llegase el día siguiente. Vaya nochecita. Yo quisiera salir a dar una vuelta por la población, pero ni los gatos se atreverían con esta oscuridad. Oiga, mesonera, creo que a mi caballo no le han dado de beber. Sí, por cierto. Os digo que no, buena mujer. Oh, sí, señor. El caballo ha bebido, y ha bebido en el cubo que estaba lleno. Yo misma le he dado de beber. Mire usted el comino que no levanta más de un codo del suelo y ya sabe mentir como una pitonisa. Te digo que no ha bebido, tunante. Cuando no bebe tiene un modo de resoplar que yo conozco perfectamente. Vaya, si ha bebido. Se lo aseguro. Bueno, acabemos de una vez. Que le den de beber de nuevo y en paz. Bien, señor, como usted mande. Se le dará agua otra vez. Cosette, no quiero que te descuides ni un momento. Atiende a lo que dice este caballero y ve a dar de beber al caballo. Pero, señora, si no hay agua. Pues ve a buscarla. Cosette bajó la cabeza y fue a tomar un cubo vacío que había en el rincón de la chimenea. La señora Thénardier volvió a sus hornillas gruñendo al mismo tiempo. En la fuente la hay. La cosa es bien fácil. Estas cebollas no gustan. ¿Dónde he puesto yo las migas? Mira tú, sapo. A la vuelta comprarás un pan al panadero. Ahí tienes una moneda de 15 sueldos. Cosette tenía un bolsillo en uno de los lados del delantal. Tomó la moneda y, sin decir palabra, la guardó en el bolsillo. Después, con el cubo en la mano, permaneció inmóvil delante de la puerta. Parecía esperar que fuesen a socorrerla. ¿A qué esperas? Cosette salió. Como el bodegón de Thénardier se hallaba en la parte de la aldea que está cerca de la iglesia, tenía que ir Cosette por el agua a la fuente del bosque que está por el lado de Chelles. Mientras estuvo por las callejuelas y por los alrededores de la iglesia, las luces de las ventanas y alguna tienda iluminaban el camino. Pero pronto desapareció la última casa y Cosette se halló en la oscuridad más completa. De su ánimo se iba apoderando una cierta sensación de temor. Mientras andaba, golpeaba el asa del cubo y este ruido le servía de compañía. Ya no se encontraba un alma por la calle. Cuanto más andaba, más espesas se volvían las tinieblas.
Mientras vio casas y paredes por los lados del camino, fue bastante animada. Sin embargo, a medida que avanzaba, iba aminorando el paso maquinalmente. Cuando hubo pasado la esquina de la última casa, ya le era imposible. Dejó el cubo en tierra y, con la carita a punto del llanto, tragó saliva con dificultad. No era ya Montfermeil lo que tenía delante. Era el campo, el espacio oscuro y desierto. Miró con desesperación aquella oscuridad donde ya no había nadie, donde tal vez hubiera aparecidos del otro mundo. Creyó ver a las almas en pena que se movían entre los árboles. El miedo la llenó de audacia. Le diré que no había agua. Me vuelvo a casa. Apenas hubo andado unos pasos cuando se detuvo de nuevo. Ahora era la señora Thénardier la que se le aparecía. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Delante tenía el espectro de la Thénardier. Detrás, todos los fantasmas de la noche. Volvió a tomar el camino de la fuente y echó a correr. Llegó a la fuente. Era un estrecho pozo natural, abierto por el agua en un suelo arcilloso, rodeado de musgo y de esa hierba llamada de gorguera, empedrado groseramente. De allí partía un arroyuelo. Cosette no se tomó tiempo ni para respirar. Estaba muy oscuro, pero ella tenía costumbre de ir a aquella fuente. Buscó en la oscuridad con la mano izquierda una encina joven inclinada sobre el manantial, que ordinariamente le servía de apoyo. Se agarró a ella y metió el cubo en el agua. Mientras se hallaba inclinada, no se dio cuenta de que la moneda de 15 sueldos cayó al agua. Ni siquiera la oyó. Sacó el cubo casi lleno y lo puso sobre la hierba. Encima de su cabeza aparecía el cielo cubierto de nubes negras, formando como masas de humo. La trágica máscara de la sombra parecía inclinarse sobre ella. Por una especie de instinto, para salir de aquel estado que no comprendía pero que la asustaba, se puso a contar en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Esta simple actitud le devolvía la percepción de las cosas que la rodeaban. Sintió frío en las manos que se le habían mojado al sacar el agua y se levantó. El miedo se apoderó de ella otra vez. Un miedo natural e insuperable. 25, 26, 27, 28, No tuvo más que un pensamiento: huir a todo escape por medio del campo, hasta las casas, hasta las ventanas, hasta las luces encendidas. Su mirada se fijó en el cubo que tenía delante. Tal era el terror que le inspiraba la señora Thénardier, que no se atrevió a huir sin el cubo de agua. Cogió el asa con las manos y apenas pudo levantarlo. Dios mío, Dios mío. En ese momento sintió de pronto que el cubo ya no pesaba nada. Una mano acababa de coger el asa y lo levantaba vigorosamente. Cosette alzó la cabeza y vio una gran forma negra, derecha y alta, que caminaba a su lado en la oscuridad. No tengas miedo de mí. No es muy pesado este cubo para ti. Sí, señor. Deja, yo te lo llevaré. ¿Qué edad tienes, pequeña? 8 años, señor. ¿Y vienes de muy lejos? De la fuente del bosque. ¿Cuánto te queda de camino? 1/4 de hora. Tal vez un poco más. ¿No tienes madre? No lo sé. Creo que no. Las otras niñas sí, pero yo pienso que no. Creo que no la he tenido nunca. El misterioso acompañante se detuvo. Dejó el cubo en tierra y puso las manos sobre los hombros de la niña, haciendo un esfuerzo para mirarla y ver sus ojos en la oscuridad. ¿Cómo te llamas? Cosette, ¿Dónde vives? en Montfermeil. ¿Es allí donde vamos? Sí, señor. ¿Quién te ha enviado a esta hora al bosque a buscar agua? La señora Thénardier. ¿Quién es esa señora Thénardier? Es mi ama.
La dueña de una posada. Ah, tiene una posada. Sí, señor. Se llama Mesón del Sargento de Waterloo. Su marido es el dueño. Muy bien. Allí iremos a parar esta noche. Vamos. Llévame a ese mesón. Sí, señor, como gustéis. El hombre andaba bastante deprisa. La niña lo seguía sin trabajo. Ya no sentía el cansancio. De vez en cuando alzaba los ojos hacia él con una dulce tranquilidad y abandono. Jamás le habían enseñado a dirigirse a la providencia y orar. Sin embargo, en aquel momento sentía una cosa íntima, alegre y esperanzada, que se dirigía hacia el cielo. ¿No hay criada en casa de esa señora Thénardier? No, señor. ¿Eres tú sola? Sí, señor. Bueno, hay otras dos niñas. ¿Qué niñas? Ponina y Zelma. ¿Quiénes son Ponina y Zelma? Son las hijas de los señores de Thénardier. Ah, ¿y tú juegas con ellas? No me dejan. Ellas tienen sus juguetes y se apartan de mí. Pero alguna vez tú podrás divertirte, ¿no? Poco. Casi siempre tengo algo que hacer. ¿Hacer el qué? Pues trabajo, recados, coser. Llegaron a la aldea. Cosette guió al desconocido por las calles. Pasaron por delante de la panadería, pero Cosette no se acordó del pan que debía llevar. El hombre había cesado de preguntarle y guardaba un silencio sombrío. Jean Valjean no había muerto. Al caer al mar en Tolón, o por mejor decir, al arrojarse a él, tenía libres las manos. Nadó entre dos aguas hasta llegar a un buque anclado, al cual había amarrada una barca, y ésta le sirvió de refugio hasta que llegó la noche. Entonces de nuevo se lanzó al agua y fue nadando hasta encontrar tierra a poca distancia del Cabo Brún. Allí, como no le faltaba dinero, pudo proporcionarse un traje en la taberna de las cercanías de Balaguier, que era a la sazón el vestuario común de los presidiarios escapados, negocio muy lucrativo. Luego, como todos esos fugitivos que tratan de burlar la vigilancia de la ley, siguió un itinerario oscuro y tortuoso. Primero encontró asilo en los Prado. Después se dirigió hacia el Gran Vilar, cerca de los Altos Alpes. Fuga oscura y azarosa por caminos de topos, cuyos ramales son desconocidos. Después se pudo encontrar alguna huella de su paso por los Pirineos, junto al caserío Chabel y en el cantón de Chapelle-Fonaguet. Así llegó a París, y lo acabamos de ver ahora en Montfermeil, junto a Cosette en los alrededores del pueblo. Su primer cuidado al llegar a París fue comprar ropa de luto para una niña de 7 años. Ya en su primera evasión había sido visto en Montfermeil, de lo cual la justicia tuvo algún indicio. Por lo demás, se le creía muerto, circunstancia que espesaba la oscuridad que le envolvía. En París llegó a su poder uno de los periódicos que relataban el hecho, con lo cual se sintió más tranquilo y casi en paz, como si hubiese muerto realmente. Ahora iba con la pequeña Cosette por las calles de Montfermeil, camino del mesón del sargento de Waterloo. ¿Cuánto habría dado la desdichada Fantina por ver a su hija en la compañía del antiguo alcalde de su pueblo? Cuando hubieron pasado la iglesia, Valjean preguntó a Cosette: ¿Hay feria en el pueblo? Las barracas y los puestos que veis son para la Navidad. Vienen muchos mercaderes, señor. ¿Qué quieres, hija? Es ahí. Ya estamos en la casa. ¿Y qué? ¿Queréis que tome yo el cubo ahora? ¿Por qué? Porque la señora puede enfadarse si ve a un huésped ayudándome. Está bien. Toma. ¿Eres tú, bribona? Y era hora de que volvieras. Seguro que has estado divirtiéndote por ahí. Pasa, pasa. Señora, aquí hay un caballero que busca habitación. Ah, muy bien. Por favor, tenga la bondad de pasar. ¿Es usted, verdad? Sí. A la luz de la vela, la señora Thénardier hizo una rápida inspección del traje y del equipo del forastero. No pareció complacerla,
ya que el hombre no vestía con la dignidad que ella esperaba. A los viajeros ricos se les distingue rápidamente. En el rostro de la señora Thénardier volvió a aparecer el gesto torcido. Entrad, entrad, buen hombre. El buen hombre entró. La Thénardier volvió a inspeccionarle. Examinó su levitón, que no podía estar más raído, y su sombrero algo abollado. Con un movimiento de cabeza y un guiño de ojo, consultó a su marido, que continuaba bebiendo con los trajineros. El marido respondió con un disimulado movimiento de su mano, indicando a la mujer que se le acercase. Nada, que se vaya. No nos interesa. Ya. Lo siento mucho, buen hombre, pero no hay habitación. Estoy dispuesto a quedarme donde digáis, en la cuadra o en el granero. Pagaré como si fuese la mejor alcoba. ¿Pagaríais 40 sueldos? 40 sueldos, sea. Bien. 40 sueldos. A nosotros nos cobráis 20. Para él son 40. Yo no admito pobres por menos dinero. Siempre trae mala cuenta admitir gente de esa clase. Entretanto, Valjean, después de haber dejado sobre un banco su paquete y su bastón, se había sentado junto a una mesa en la que Cosette se apresuró a poner una botella de vino y un vaso. El mercader, que había pedido un cubo de agua, fue él mismo a llevárselo a su caballo. Valjean apenas había llevado el vaso de vino a los labios, contempló atentamente a Cosette. A propósito, ¿y el pan? Pues, verá, el panadero tenía cerrado. ¿Por qué no llamaste? Llamé, señora. ¿Y qué? No abrieron. Mañana me enteraré si es verdad. Y si mientes, ya verás lo que te espera. Anda, dame los 15 sueldos. Cosette metió la mano en el bolsillo de su delantal y se puso lívida. Vamos, ¿no me has oído? Es que no sé. Lo tenía aquí. Yo juraría que lo tenía aquí. ¿Cómo es posible? ¿Has perdido acaso los 15 sueldos? No, os aseguro que fui muy atenta. Han debido caerse porque... También es posible que pretendas robarme. No, perdonadme, señora, perdonadme, no. Cosette se acurrucó con angustia en el rincón de la chimenea, procurando reunir sus harapos para protegerse en lo posible de los golpes del ama. Perdonad, mesonera, pero ahora mismo he visto caer una moneda del bolsillo del delantal de esa chica. ¿Hasta qué ha venido rodando? ¿Es esta? Sí, esta es. Y tú, descuidada, procura andar más atenta con el dinero. Sí, señora. Cosette volvió a esconderse en su rincón con la mirada fija en el viajero y empezó a tomar una expresión que no había tenido nunca. ¿Vais a querer algo para cenar? Os pregunto si vais a querer algo para cenar. ¿Eh? Ah, no, gracias, nada. Bien, a vuestro gusto. Estos asquerosos vagabundos no tienen ni para cenar. ¿Tú crees que pagará la habitación? No lo sé. Al menos hemos tenido la suerte de que no se quedara con la moneda que estaba en el suelo. En aquel momento entraron Azelma y Eponina. Eran verdaderamente dos niñas muy lindas, vestidas como de la clase media y no como aldeanas, ambas encantadoras. Una con sus trenzas color castaño muy brillantes y otra con sus largos cabellos negros que le caían por la espalda, limpias, frescas y sanas. Eran como dos reinas en aquel ambiente. En su alegría y en sus trajes había cierta soberanía. Ah, vosotras, sentaos aquí, hijitas. Pensaba yo en lo que estaríais haciendo. Sentáronse al amor de la lumbre. Tenían una muñeca a la que daban vueltas y más vueltas sobre las rodillas. De vez en cuando alzaba Cosette la vista de su trabajo y las miraba jugar con nostalgia. Ellas, sin embargo, no miraban para nada a Cosette. Era como un perro. Representaban por un lado la envidia y por otro el desdén. La muñeca de las hermanas estaba ya muy estropeada, muy sucia y rota. Pero no por eso le parecía a Cosette menos admirable, ya que en su vida había tenido un juguete como aquel. Cosette,
Deja ya de mirar a las musarañas y termina esa labor. Señora, ¿qué importa que se distraiga? Dejadla jugar. En boca de cualquier otro viajero que prometiese un buen gasto, este deseo hubiese significado una orden, pero aquel tipo no ofrecía ningún respeto. La señora Thénardier le miró con descaro. Tiene que ganarse lo que come. Yo no la alimento por nada. Valjean se levantó con una sonrisa de benevolencia y se acercó a Cosette. Cucú, cucú, jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Han escuchado ustedes el capítulo 16 de Los Miserables, en adaptación de Alfredo Muñiz.